En una mañana de febrero de 2008, en una aldea del concejo de Tineo en Asturias, 4 operarios de una empresa forestal miraban un problema que llevaban 3 horas sin resolver y llegaban a la misma conclusión de siempre: necesitaban maquinaria más grande. El problema era un roble, no un roble cualquiera, un roble centenario, de esos que en las aldeas asturianas llevan tanto tiempo en el mismo sitio que tienen nombre propio y que los vecinos del pueblo usan como referencia geográfica, igual que se usa un río o una colina. Este se llamaba el roble de la Braña, porque estaba en el camino que llevaba a la Braña, donde el ganado pasaba el verano, y había estado ahí tanto tiempo que nadie en el pueblo sabía cuándo había llegado a estar ahí, lo cual en Asturias puede significar siglos. El roble de la Braña había caído esa noche, no por la tormenta, exactamente, aunque la tormenta de la noche anterior había tenido vientos de 80 kilómetros por hora que en las laderas del concejo de Tineo se convertían en algo más. Había caído porque llevaba años con la raíz principal comprometida por la humedad del suelo asturiano, que en ese punto de la ladera era excesiva, y la tormenta había sido el último empujón que la raíz ya no podía resistir en el roble. Había caído sobre el camino comunal, que era la única vía de acceso a 4 fincas de la aldea y a la Braña, donde el ganado de 3 familias pasaba el verano. Con el roble bloqueando el camino no podía pasar ningún vehículo. No el tractor, no la furgoneta del veterinario, no la camioneta del pienso, no la ambulancia. Si hacía falta, el ayuntamiento había mandado la empresa forestal a las 8 de la mañana. La empresa forestal tenía una motosierra y tenía una excavadora de tamaño medio, que era su maquinaria estándar para estos trabajos. El plan era cortar el tronco en secciones con la motosierra y luego mover las secciones con la excavadora AN. El plan había funcionado perfectamente para el tronco. El problema era el cepo del roble de la Braña, el sistema de raíces que había estado anclado en esa ladera asturiana durante un mínimo estimado de 150 años. Era una masa de madera y tierra y piedra compactada que pesaba entre 8 y 10 toneladas y que cuando el árbol había caído había arrancado del suelo y quedado volcado en el camino como un muro irregular de raíces entrelazadas y tierra que sobresalía 2 metros por encima del nivel del camino. En la excavadora de tamaño medio podía empujar cosas, podía mover tierra, podía hacer muchas cosas, pero tenía un problema específico con ese cepo en ese lugar. El camino comunal era demasiado estrecho para que la excavadora pudiera posicionarse correctamente para tirar del cepo hacia el lateral donde había espacio para dejarlo. Cada vez que la excavadora intentaba enganchar el cepo y tirar, la maquinaria perdía tracción porque no tenía el ángulo correcto y las cadenas resbalaban en el barro asturiano de febrero. En 3 horas de intentos, el cepo seguía en el camino. En el operario jefe había llamado a la empresa para pedir la excavadora grande. La excavadora grande llegaría al día siguiente como pronto. Una noche más, sin acceso a las fincas. Fue entonces cuando apareció Avelino. Avelino Suárez tenía 78 años. Había nacido en esa aldea en 1930. Había trabajado en ella toda su vida, salvo los 2 años que había hecho el servicio militar en Oviedo, y conocía cada camino y cada ladera y cada árbol del concejo de Tineo con la precisión específica de alguien que ha caminado el mismo territorio durante 76 años. Conocía el roble de la Braña desde que era niño. Lo había visto de pie toda su vida, y esa mañana lo había visto caído desde la ventana de su casa cuando había bajado la tormenta, y había sabido exactamente lo que significaba. Antes de que nadie le llamara para explicárselo, había ido a ver. Había estado mirando durante 40 minutos, mirando el cepo
mirando el camino, mirando la excavadora, mirando los 4 operarios, mirando el ángulo del cepo respecto al camino, mirando la ladera que bajaba al otro lado del camino donde había un prado que en febrero estaba vacío de ganado Ani. Había llegado a una conclusión. Ann se acercó al operario jefe, un hombre de 40 años con chaleco naranja y botas de agua, y la expresión de alguien que está harto de un problema que no tiene solución con lo que tiene. Ann, tengo un tractor, dijo Avelino. El operario lo miró. La mirada específica de alguien que acaba de recibir una oferta de ayuda, que no encaja en ninguna de las categorías relevantes del problema que está intentando resolver, señor, dijo el operario. Necesitamos capacidad de tracción de al menos 8 toneladas con el ángulo correcto para tirar del cepo hacia el prado. Un tractor agrícola. No, Ann, el mío sí, dijo Avelino. En el operario lo miró. ¿Qué tractor tiene usted? Avelino lo miró con esa calma específica de los hombres muy viejos, que han visto suficientes problemas resueltos de formas inesperadas como para no descartar ninguna posibilidad antes de haberla evaluado. An Ursus C360 del 61, dijo Avelino. Motor de 4 cilindros. Par motor suficiente para lo que me está diciendo si usamos el ángulo correcto. En el operario miró a Avelino. Tenía 78 años y una chaqueta de cuadros y unas botas de goma. Y estaba ofreciendo un tractor del año 60 y uno para resolver un problema que una excavadora moderna llevaba 3 horas sin poder resolver. ¿Cuál es el ángulo correcto?, dijo el operario, no como pregunta genuina, sino como la pregunta que hace alguien que quiere que la conversación llegue a su conclusión natural. Avelino señaló el punto del prado debajo del camino, donde la ladera hacía un quiebro que creaba una plataforma natural de tierra firme. Señaló la línea entre ese punto y el cepo. Señaló el espacio entre el cepo y el borde del camino en sí. El tractor tira desde ahí abajo, dijo Avelino. El ángulo es de 32 grados respecto al eje del camino. Eso significa que la componente de tracción perpendicular al camino es suficiente para mover el cepo hacia el prado, sin que el tractor tenga que estar en el camino, y la plataforma, de ahí abajo, tiene base de roca. Las ruedas no van a resbalar. El operario lo miró. Luego miró donde Avelino había señalado. Luego miró el cepo. Luego volvió a mirar a Avelino. ¿Cómo sabe que hay base de roca ahí? Porque llevo 78 años pisando esta ladera, dijo Avelino. Y esa plataforma la he pisado 1000 veces. Y sé exactamente lo que hay debajo. El operario estuvo en silencio un momento. Luego dijo, ¿y si el tractor no puede con el peso? Avelino lo miró. Eso lo veremos cuando lo intentemos, dijo Avelino. Pero si no lo intentamos, ya sabemos el resultado. Ann, era exactamente el mismo argumento que había usado Celestino en el valle interior de España con los ingenieros y el transformador. La lógica simple de que el intento que puede funcionar siempre vale más que la espera de la solución perfecta que llega al día siguiente. El operario miró a sus compañeros. Luego asintió. Ann, inténtelo, dijo Ann. Déjame contarte sobre el Ursus y sobre Avelino, porque los dos tienen su historia. El Ursus C360 era un tractor polaco del año 1961, que en los años 60 y 70 se había vendido en España con el nombre de Ursus, bajo licencia de una empresa polaca que fabricaba maquinaria agrícola de exportación. Era un tractor que en España había pasado relativamente desapercibido porque había llegado en los mismos años en que el Ebro y el Barreiros y el SEM estaban conquistando el mercado nacional, pero que los pocos agricultores que lo habían comprado descubrieron que tenía una característica específica que los tractores de la época no siempre tenían. Una caja de cambios con un
rango de relaciones que daba exactamente el punto de tracción correcto en condiciones difíciles. Avelino lo había comprado en 1965, 4 años después de que saliera de fábrica, de un importador de Oviedo que lo había traído directamente de Polonia. Lo había pagado en 3 plazos a lo largo de 2 años, con lo que producía la finca, y lo había mantenido durante 43 años con la misma atención meticulosa con que mantenía todo lo suyo en 47 años. En 2008, el Ursus C360 de Avelino era, en ese momento, probablemente uno de los tractores más viejos en uso activo en todo el concejo de Tineo, y funcionaba perfectamente. Avelino fue a su finca, que estaba a 300 metros del lugar donde había caído el roble. Entró al cobertizo. El Ursus estaba ahí, verde oscuro con los detalles en rojo, exactamente donde siempre estaba Ancalo. Arrancó. El Ursus arrancó con esa solidez específica de los motores polacos de los años 60, que son más pesados que los equivalentes de otras procedencias, pero que cuando funcionan bien tienen una consistencia en la que confiar. Avelino escuchó fue al cobertizo de herramientas, sacó el cable de acero de 20 metros, que tenía desde los años 80, exactamente como Celestino, en el interior de España. En Asturias, como en cualquier otra parte, los agricultores que trabajan solos en fincas con árboles grandes tienen siempre un cable de acero, porque los árboles grandes caen y el cable de acero es lo que permite moverlos. Condujo el Ursus hasta el camino donde estaba el roble a los 4 operarios, y los vecinos de la aldea que se habían acercado a ver miraban a Avelino. Bajó del Ursusan, fue al cepo, lo examinó durante 5 minutos, buscando el punto de anclaje correcto para el cable, no el punto más obvio, sino el punto que garantizaba que cuando el cable tirara el cepo, giraría en la dirección correcta hacia el prado, y no en la dirección incorrecta hacia el camino. Lo encontró. Una raíz principal que salía del cepo, en el ángulo que necesitaba. Pasó el cable alrededor de esa raíz, con 2 vueltas. Comprobó que estuviera seguro. Subió la ladera hacia la plataforma de roca que había señalado al operario. La plataforma era exactamente lo que Avelino había dicho, que eran tierra firme sobre roca, en el quiebro de la ladera que creaba la superficie horizontal que necesitaba. Avelino conocía esa plataforma desde que tenía 5 años y había bajado por esa ladera corriendo. Detrás de un ternero que se había escapado, posicionó el Ursus en la plataforma. El ángulo respecto al cepo era de 32 grados, exactamente como había calculado. Conectó el cable al enganche trasero del Ursus. Comprobó la tensión. Subió al asiento. El operario jefe se había acercado a la plataforma para ver. Miró el Ursus, miró el cable, miró el cepo en el camino 12 metros más arriba. Luego miró a Avelino. ¿Está seguro del ángulo?, dijo el operario. Llevo 78 años en esta ladera, dijo Avelino, y ese ángulo es el correcto. El operario asintió, dio un paso atrás a Avelino, metió la marcha de trabajo del Ursus en la relación de transmisión específica, que en la caja de cambios del C360 daba el máximo par motor a la velocidad más baja, que era exactamente lo que necesitaba para tirar de 8 toneladas de raíces y tierra sin que el motor se ahogara y sin que las ruedas perdieran tracción en la roca. El cable se tensó. El Ursus tiró en el motor polaco del 61. Cambió de sonido cuando la carga llegó, no de una forma dramática, simplemente el régimen bajó ligeramente y el sonido se hizo más grave y más denso. El sonido de un motor que ha encontrado el trabajo para el que tiene la potencia, y lo está haciendo. El cepo no se movió. Inmediatamente, 5 segundos, 10 el Ursus, tirando el cable tenso como una cuerda de guitarra. Los operarios
Los vecinos mirando en el segundo 12, el cepo se movió no de golpe, de la misma forma en que el transformador se había movido en el interior de España despacio, constante, con la física tomando el control una vez que la inercia inicial había sido vencida. El cepo giró en la dirección que Avelino había calculado, hacia el prado que estaba debajo del camino, alejándose del camino centímetro a centímetro. El Ursus siguió tirando, el cepo siguió moviéndose. 4 minutos después, el cepo había cruzado el borde del camino y había caído al prado debajo. El camino estaba libre en el operario. Jefe miró el camino. Luego miró el cepo en el prado. Luego miró el Ursus en la plataforma con Avelino al volante. Luego hizo algo que ninguno de sus compañeros esperaba. Aplaudí, no un aplauso largo. 3 palmas. El aplauso contenido de alguien que ha visto algo que reconoce como trabajo bien hecho y que tiene la honestidad de decirlo. A los vecinos que habían estado mirando, aplaudieron también. Más y más largo que el operario Avelino. Bajó del Ursus, fue a desconectar el cable del enganche, lo enrolló con cuidado, exactamente como había aprendido a enrollarlo 40 años antes, cuando lo había comprado. Lo guardó en el compartimento de la finca. El operario fue hacia él. ¿Cómo sabía que el ángulo era correcto? Dijo el operario. Avelino lo miró. ¡Matemáticas!, dijo Avelino. ¿Y 78 años en esta ladera han...? El operario asintió. Luego dijo algo que Avelino recordó durante el resto de su vida. Dijo, la excavadora grande que pedimos tiene el doble de potencia que su tractor y no habría podido hacer lo que usted acaba de hacer porque no tiene el ángulo correcto. Avelino lo miró. La potencia no sirve de nada sin el ángulo, dijo Avelino. Igual que el conocimiento no sirve de nada sin saber cuándo y cómo aplicarlo. El operario lo miró un momento. Luego asintió. Era la lección más completa que nadie había dado a un operario forestal en el Consejo de Tineo en mucho tiempo. Déjame contarte lo que pasó en el pueblo después, porque esa parte también importa. En el camino comunal quedó libre esa mañana. Las fincas volvieron a tener acceso. El veterinario pudo pasar esa tarde a revisar el ganado de una de las familias que lo había llamado la noche anterior. La camioneta del pienso llegó al día siguiente, con la entrega que estaba pendiente. La historia de Avelino y el cepo del roble de la Braña circuló por las aldeas del Consejo de Tineo con la velocidad específica de las historias buenas en los lugares pequeños, que es una velocidad que no necesita internet porque tiene algo mejor a las personas que se conocen y que cuando tienen algo que contar lo cuentan en el bar y en el mercado y en la puerta de la iglesia los domingos. La empresa forestal volvió esa tarde a recoger los trozos del tronco que habían cortado por la mañana. El operario jefe preguntó por Avelino. Alguien le dijo dónde vivía. Fue a verle. Avelino estaba en la finca cuando llegó el operario. Quería preguntarle algo, dijo el operario. Avelino lo miró. Pregunte en el Ursus, dijo el operario. ¿Cuántos años tiene? 47, dijo Avelino. El operario asintió. ¿Y sigue funcionando así? Avelino lo miró. Las cosas bien hechas y bien mantenidas funcionan todo el tiempo que tienen que funcionar, dijo Avelino. El Ursus está bien hecho y yo lo he mantenido bien. El operario miró el Ursus en el cobertizo. Luego miró a Avelino. Me enseñaría cómo funciona la caja de cambios, dijo el operario. La relación de transmisión que usó esta mañana. Me gustaría entenderla. Avelino lo miró durante un momento. Era la misma pregunta que Marcos el ingeniero le había hecho a Celestino después del transformador. La misma humildad de alguien que ha visto algo que no esperaba ver y que tiene la inteligencia de querer entenderlo on pace, dijo Avelino, y le explicó la caja de cambios del Ursus.
C. San Leuling, LA, relaciones de transmisión, y el par motor, y el ángulo de tracción. ¿Y por qué la plataforma de roca, bajo la ladera, era el único punto desde el que el problema tenía solución con la maquinaria disponible? El operario escuchó durante una hora, luego se fue con el conocimiento que había venido a buscar. Avelino volvió al Ursus, revisó el cable, comprobó el enganche, limpió el barro que los caminos de febrero habían dejado en las ruedas. En las cosas bien cuidadas duran lo que tienen que durar. Déjame contarte los años que siguieron, porque esta historia no termina en un camino despayado. Suárez vivió hasta los 86 años. Murió en 2016, en la aldea del concejo de Tineo, donde había nacido, con la ladera del roble de la Braña visible desde la ventana de su cuarto. En el lugar donde había estado el roble centenario, habían crecido ya varios retoños que en 8 años habían llegado a la altura de un hombre en el Ursus C360L, o heredó su nieto Marcos, que tenía 30 años y que había pasado todos los veranos de su infancia en la aldea, y que cuando Avelino le ofreció el tractor, dijo que sí, sin pensarlo demasiado, porque algunas cosas no necesitan mucho pensamiento en Marcos. Mantenía el Ursus exactamente como Avelino lo había mantenido. Lo arrancaba una vez al mes, lo revisaba antes de cada uso, lo guardaba en el cobertizo que Avelino había construido en los años 70. Exactamente para ese tractor, y cada febrero, cuando pasaba por el camino comunal donde el cepo del roble de la Braña había bloqueado el paso en 2008. Marcos miraba el punto de la ladera donde el Ursus había estado posicionado esa mañana y pensaba en su abuelo Avelino, en los 78 años de pisar esa ladera, en el ángulo de 32 grados que ningún ordenador había calculado, y que un hombre con 78 años de conocimiento local había visto en 40 minutos de miraran, y pensaba en algo que Avelino le había dicho una tarde de verano cuando Marcos tenía 12 años y estaban los dos en la ladera revisando el cercado del Prado. Le había dicho a Marcos: el conocimiento del territorio es el más difícil de falsificar. Lo puedes estudiar en los libros, puedes mirar mapas, puedes usar ordenadores, pero el conocimiento que viene de estar en el mismo sitio durante 70 años no lo puede tener nadie que lleve menos de 70 años. San Marcos tenía 42 años cuando lo recordó en el camino entendió que esa era la razón por la que su abuelo había podido hacer lo que 4 operarios con excavadora moderna no habían podido. No era el tractor, era los 78 años. El tractor era solo la herramienta. Hay problemas que la tecnología moderna no puede resolver, no porque la tecnología sea mala, sino porque el conocimiento que los resuelve no está en ninguna base de datos, ni en ningún manual de operaciones, ni en ninguna aplicación de móvil. Está en las personas que llevan 78 años pisando la misma ladera en el concejo de Tineo. En Asturias hay un camino comunal que en febrero de 2008 estuvo bloqueado 3 horas mientras una excavadora moderna intentaba mover el cepo de un roble centenario desde el ángulo equivocado. Y hay un Ursus verde del 60 y uno que lo movió en 4 minutos desde el ángulo correcto que solo alguien con 78 años en esa ladera podía conocer. El Ursus sigue en el cobertizo. La ladera sigue siendo la misma. Y los retoños del roble de la Brañaye van ya 16 años creciendo en el mismo sitio donde creció el padre. Esa es la historia de Avelino y el cepo del roble, la historia del abuelo de 78 años que resolvió en 4 minutos lo que la excavadora no pudo resolver en 3 horas, no con más potencia.
Con el ángulo correcto, con 78 años de conocer esa ladera.